Desde los albores de la civilización, la historia de la humanidad ha sido un tapiz tejido con los hilos del liderazgo. Ya sea una tribu nómada, un antiguo imperio o una nación moderna, cada colectivo ha buscado en una figura de poder un faro, un ancla. Los líderes, estos arquitectos de sociedades, no son solo quienes empuñan el cetro o firman decretos, son el latido del pueblo, la encarnación de sus ideales y el símbolo de su fuerza colectiva. Un buen líder es la personificación de la justicia, la virtud y la aspiración de una masa. Pero es precisamente por esta razón, por este peso simbólico, que cargan que se convierten en los objetivos más codiciados para aquellos que, por una razón u otra, se sienten marginados, traicionados, o simplemente ven en su caída la oportunidad de un nuevo amanecer. Estamos hablando de la forma más rápida y brutal de cambio político: el asesinato. El asesinato de un líder es un acto que trasciende la simple violencia. Es un intento quirúrgico de decapitar a una nación, de sumirla en el caos y la incertidumbre. En un instante, el orden se desvanece, las estructuras de poder se desmoronan y la debilidad se asoma donde antes había fuerza. Si bien la mayoría de los complots a lo largo de la historia han fracasado, algunos han logrado su objetivo con una precisión escalofriante, convirtiéndose en leyendas y en el proceso reescribiendo la historia de la humanidad. Sus ecos resuenan a través del tiempo, afectando la vida de millones, incluso miles de millones de personas. Ahora nos adentraremos en las historias de estos crímenes infames, desentrañando no solo los cómo y los quiénes, sino también los motivos profundos y las consecuencias monumentales que dejaron a su paso. Bienvenidos a un viaje al corazón de la historia, donde el poder y la muerte se entrelazan de la manera más dramática. La historia nos ha enseñado que el poder es una espada de doble filo. Puede construir un imperio o puede cortarlo de raíz. Y en ningún lugar es esto más evidente que en la historia del Imperio Romano. Un coloso que dominaba el vasto Mediterráneo hace más de 2000 años. En su apogeo, Roma era un faro de prosperidad, riqueza e intelecto, un pináculo del logro humano. Y en su cenit surgió un hombre que personificó su grandeza y su ambición como ningún otro: Cayo Julio César. Nacido el 12 de julio del año 100 a.C., en una familia noble, el joven César creció en un mundo tumultuoso. A los 16 años, la repentina muerte de su padre lo obligó a asumir las responsabilidades familiares. Solo un año después, se casó con Cornelia, la hija de un influyente político. Parecía que su destino sería el de un noble más, pero el destino tenía otros planes. Un conflicto de poder entre las facciones políticas de Roma lo puso en el punto de mira del dictador de entonces, Sila, quien consideraba a su suegro y a su tío materno como enemigos. Para protegerse, el joven César se unió al ejército y se vio obligado a abandonar Roma, asegurándose de que su nombre no figuraría en las listas de proscripción. Tras años de servicio en el extranjero, el regreso de César a Roma fue el de un héroe. Sila había muerto, y César, con su carisma y su genio militar, ascendió rápidamente en las filas del poder. Formó una alianza estratégica con dos de los hombres más poderosos de Roma, el general Pompeyo Magno y el acaudalado Craso. Esta alianza, conocida como el primer triunvirato, se convertiría en una de las coaliciones políticas más famosas de la historia. A sus 40 años, César tenía un poder que la mayoría solo podía soñar. Sin embargo, en el mundo del poder absoluto, la lealtad es un bien escaso,
La rivalidad entre César y Pompeyo, impulsada por los celos y el deseo de dominio, pronto se hizo evidente. Las tensiones dentro del triunvirato llegaron a un punto de quiebre, culminando en una guerra civil. César, con su legendario cruce del río Rubicón, desafió abiertamente a Pompeyo y al Senado. La historia de un solo hombre que desafía al vasto poder de Roma, el dado está echado, se convirtió en un símbolo de la audacia y la determinación. La guerra civil fue un conflicto brutal. Finalmente, en el año 48 a.C., César derrotó a Pompeyo y lo persiguió hasta Egipto, donde Pompeyo fue asesinado por orden de Ptolomeo XIII. La historia de Pompeyo, el gran rival de César, termina de una manera humillante y trágica, mostrando que incluso los hombres más poderosos pueden caer en la desgracia. César, al llegar a Egipto, se alió con la reina Cleopatra y con sus victorias en las guerras civiles, regresó a Roma como el líder indiscutible. Pero este poder absoluto, como se vería más tarde, no vendría sin su precio. Su ascenso despertó la envidia y el temor de muchos en el Senado. Algunos, como Bruto y Casio, no solo temían la ambición de César, sino que creían firmemente en la necesidad de proteger la República, una forma de gobierno que consideraban sagrada, y que César, al acumular tanto poder, parecía estar destruyendo. La llama del odio y el resentimiento ardió en secreto, y la conspiración para asesinar al gran líder comenzó a tomar forma. Para entender la magnitud del complot, hay que sumergirse en la mentalidad de la época. En el mundo romano, las señales del destino no eran simples supersticiones. Eran presagios divinos que dictaban la vida y la muerte. Hay relatos antiguos, registrados por historiadores fiables como Suetonio, que documentan una serie de eventos extraños que precedieron a la muerte de César. En los días previos, se dice que los caballos que César había consagrado al cruzar el Rubicón, que habían sido dejados en libertad, se negaron a comer y lloraron profusamente. Unos días antes del 15 de marzo, la fecha fatídica, el adivino Espurina, al observar el hígado de una víctima de sacrificio, advirtió a César de un gran peligro que lo amenazaba y que no desaparecería hasta el final de los idus de marzo. Un día antes, un pequeño pájaro con una ramita de laurel en el pico voló hacia el edificio del Senado construido por Pompeyo, solo para ser perseguido por una multitud de pájaros que lo despedazaron. Para los romanos, el laurel era un símbolo de victoria, y esta escena presagiaba que un hombre victorioso sería destruido. Y la noche antes del asesinato, la esposa de César, Calpurnia, tuvo una pesadilla en la que veía cómo se derrumbaba su casa y su marido era apuñalado en su regazo. Al mismo tiempo, las puertas de la habitación de César se abrieron solas. A pesar de los presagios y las advertencias, el gran Julio César subestimó la fuerza del destino. Esa mañana del 15 de marzo del año 44 a.C., la mañana de los idus de marzo, César se despertó inquieto. Los gritos de su esposa Calpurnia, aterrorizada por su pesadilla, resonaban en su cabeza. Su propio sueño en el que se elevaba por encima de las nubes y estrechaba la mano de Júpiter, el rey de los dioses, era una clara señal de su naturaleza divina, pero también una advertencia de que la ambición sin límites podría llevar a una caída. Consideró cancelar la reunión del Senado, pero la presión era inmensa. Los senadores ya estaban reunidos, la agenda era crucial, y su papel como líder no le permitía mostrar debilidad. Los hombres del poder a menudo se sienten invulnerables, y César, en ese momento, se sentía el más invulnerable de todos. En su camino hacia el Senado,
la extraña procesión de la muerte pareció seguirlo. A lo largo de la Vía Sacra, la calle principal de Roma, un hombre de la multitud le entregó una nota en la que se detallaba el complot para matarlo. Pero con una mezcla de arrogancia y fatiga, César simplemente la guardó en su túnica sin leerla, considerándola un asunto de menor importancia. El destino, ese ser omnipresente y esquivo, parecía burlarse de él. Al llegar al teatro de Pompeyo, donde se reunía el Senado en ese día particular, el adivino Espurina lo esperó. Con una sonrisa condescendiente, César le dijo: «Los idus de marzo han llegado y nada me ha pasado». Espurina, con la misma gravedad que había advertido, respondió: «Sí, han llegado, pero aún no han pasado». Una respuesta escalofriante, una frase que se ha convertido en un epíteto de la ironía trágica. César entró en la curia y el aire se llenó de una tensión casi palpable. Los conspiradores, más de 60 de ellos, se acercaron a él con una petición formal, como si todo fuera parte de un ritual político normal. Era una estrategia cuidadosamente planeada para rodearlo sin despertar sospechas. Uno de ellos, Cimbro Casca, se acercó a César y le pidió que revocara el exilio de su hermano. Mientras César lo ignoraba con un gesto de impaciencia, Casca aprovechó el momento para tirar de la túnica de César. Este fue el momento de la verdad, la señal para el resto del grupo. Casca, con la daga en mano, tembloroso por el miedo y la emoción, asestó el primer golpe, pero falló, hiriendo superficialmente el hombro de César. En ese instante, la sala de un senado se transformó en un anfiteatro de sangre. César se defendió gritando: «¿Por qué, traidor? ¿Por qué?». Con su brazo intentó agarrar la daga de Casca, pero fue inútil. De repente, las dagas comenzaron a llover sobre él desde todas las direcciones. Cada golpe era un acto de traición, cada herida un recordatorio de que su poder había engendrado un odio profundo. Cayó al pie de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo, como si el destino quisiera burlarse de él una vez más. Lo que siguió es la parte más debatida y más trágica de la historia. Cuando vio entre los asesinos a su protegido y amigo, Marco Junio Bruto, se dice que sus últimas palabras fueron, en griego, «Kaisou, teknon», que significa «y tú también, hijo». Esta frase, a menudo popularizada como «et tu, brute», se ha convertido en el símbolo de la traición más amarga, el momento en que César se dio cuenta de que no solo estaba siendo asesinado por sus enemigos, sino por aquellos a quienes más amaba y en quienes más confiaba. Después de 23 puñaladas, el dictador más poderoso de Roma cayó sin vida, su cuerpo sangrante al pie de la estatua de su antiguo rival, una imagen tan simbólica que parece extraída de una tragedia griega. La muerte de César no fue solo la muerte de un hombre, fue el fin de una era. Los conspiradores, en su idealismo ciego, pensaron que al matar al tirano restaurarían la república. Pero la realidad fue mucho más caótica. Su acto, en lugar de traer paz, desató una nueva ola de guerras civiles que, irónicamente, llevaron al fin definitivo de la República Romana y al nacimiento del imperio que tanto temían. El pueblo de Roma, que admiraba a César, reaccionó con una furia incontenible. Lo veían como un campeón de los plebeyos, y su muerte, a manos de la élite aristocrática, encendió la llama de la venganza. En lugar de ser aclamados como héroes, los asesinos se encontraron con una multitud hostil y tuvieron que huir de la ciudad. Marco Antonio, el leal lugarteniente de César, se convirtió en el líder de la causa de venganza.
En el funeral de César, pronunció un discurso que se ha inmortalizado en la obra de Shakespeare, Julio César. Mientras mostraba la túnica ensangrentada de César y leía su testamento, que dejaba grandes sumas de dinero al pueblo de Roma, Marco Antonio encendió el fuego de la ira popular. Su oratoria, un ejemplo magistral de manipulación emocional, convirtió a los asesinos en monstruos y a César en un mártir. La gente, enloquecida de dolor y rabia, quemó el cuerpo de César en el Foro Romano y luego utilizó las mismas antorchas para atacar las casas de los conspiradores. En su búsqueda de Bruto y Casio, la turba linchó a un poeta inocente llamado Cina, confundiéndolo con uno de los asesinos. La muerte de César, destinada a ser un acto de justicia política, se había convertido en un caos incontrolable, un presagio de la sangre que aún estaba por derramada en los años venideros. El caos que siguió al asesinato de Julio César en el Senado no fue más que el preludio de una tempestad política y social que sacudiría a Roma hasta sus cimientos. Los conspiradores, con la sangre aún en sus dagas, creyeron ingenuamente que el pueblo los aclamaría como los héroes que habían liberado a la República de las garras de un tirano. Pero la realidad, como un dios antiguo que se burla de la arrogancia humana, les demostró cuán equivocados estaban. En un giro irónico del destino, las mismas multitudes que habían vitoreado a César en vida, ahora clamaban venganza por su muerte. Era una lección brutal sobre el poder del carisma y la conexión emocional que un líder puede forjar con su gente. Una lección que los idealistas Bruto y Casio nunca comprendieron. El cuerpo de César, llevado al Foro Romano para una ceremonia fúnebre, se convirtió en el epicentro de la furia popular. Marco Antonio, el general leal de César y un político astuto, supo capitalizar este momento de dolor y confusión. En el funeral se puso de pie no como un orador de la venganza, sino como un amigo que había perdido a un ser querido. Con la voz llena de una pena calculada, comenzó a hablar. En un discurso que se ha convertido en una obra maestra de la retórica, se dirigió a la multitud. Empezó con las famosas palabras: amigos, romanos, compatriotas, prestadme atención. No atacó directamente a los asesinos, sino que los llamó hombres honorables. Una ironía tan afilada que cortaba más profundo que cualquier daga. Mientras hablaba, sostenía la túnica ensangrentada de César, señalando cada agujero hecho por una puñalada y nombrando al autor, como si la tela pudiera testificar la traición. La culminación de su actuación llegó cuando leyó en voz alta el testamento de César, revelando que había dejado su riqueza y sus jardines al pueblo de Roma. Al escuchar esto, el dolor de la multitud se transformó en una rabia furiosa. El testamento de César no solo legó propiedades, sino que también nombró a su sobrino nieto de 18 años, Octaviano, como su principal heredero. Este joven, que en ese momento estaba estudiando en Iliria, se encontró de la noche a la mañana con una inmensa riqueza y, lo que es más importante, con el nombre de César y el respaldo leal del pueblo romano y las legiones de su tío abuelo. Era un giro del destino tan dramático que parecía un guión de película. Octaviano regresó a Roma y se alió con Marco Antonio y otro de los generales de César, Lépido, para formar el segundo triunvirato. Su objetivo era uno solo: vengar la muerte de César y cazar a todos los conspiradores. La cacería fue implacable. Los conspiradores, que se habían escondido y huido, no tuvieron paz. Aquellos que habían apuñalado a César con la esperanza de ser héroes, se encontraron con un final amargo y trágico.
Casio y Bruto, los líderes de la conspiración, murieron en la batalla de Filipos, en el año 42 c. Se dice que Bruto, al ver que la derrota era inminente, se suicidó con la misma daga que usó para matar a César, un final lleno de la misma ironía que había definido su vida. La historia nos muestra que las consecuencias de un acto tan drástico pueden ser mucho más grandes de lo que cualquiera puede predecir. En su intento de salvar la República, los asesinos la destruyeron por completo. El caos que crearon permitió que un hombre, Octaviano, ascendiera a un poder sin precedentes. Mientras Octaviano, Marco Antonio y Lépido se repartían el control de Roma, el poder en el triunvirato no era estable. Pronto, Octaviano y Marco Antonio se encontraron en una lucha por el poder absoluto. El conflicto culminó en la batalla de Actium, donde Octaviano derrotó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra. Con sus rivales fuera del camino, Octaviano se convirtió en el líder indiscutible de Roma. Él, el joven heredero de César, tomó el control total, y lo que los conspiradores temían se hizo realidad. La República, un sistema de gobierno que había durado casi 500 años, llegó a su fin. Octaviano, en un movimiento político magistral, no se declaró rey o dictador, sino que tomó el título de Augusto, el Venerable, y se convirtió en el primer emperador de Roma. Su gobierno marcó el comienzo de la Pax Romana, un periodo de 200 años de relativa paz y prosperidad, y fue el asesinato de su tío abuelo, un acto destinado a detener la tiranía, lo que hizo posible este cambio fundamental. La ironía es profunda y dolorosa. El asesinato de Julio César, un acto de idealismo republicano, allanó el camino para el establecimiento del Imperio Romano y, por extensión, para la desaparición de la República que los conspiradores tanto amaban. La historia nos enseña que las consecuencias de la violencia política a menudo son impredecibles y pueden dar lugar a resultados muy diferentes de los previstos. La caída de un líder carismático crea un vacío de poder que puede ser llenado por algo aún más grande y más fuerte. Y la leyenda de César no murió con él. De hecho, su muerte lo inmortalizó. Años más tarde, los romanos creyeron que su espíritu había ascendido a los cielos, y una estrella fugaz que apareció durante un festival en su honor fue interpretada como una señal de su divinidad. El hombre que había sido apuñalado 23 veces se había convertido en un dios, un símbolo eterno de poder y tragedia. La lección de los idus de marzo es clara. Una acción violenta para un cambio puede, a menudo, no solo fallar, sino también provocar exactamente lo contrario de lo que se deseaba. Con la caída de un ícono, el escenario se preparó para el surgimiento de algo nuevo, y en este caso, de algo mucho más grande y duradero. Dejemos atrás la antigua Europa, el polvo de Roma y las sombras de los idus de marzo, y viajemos a un mundo diferente, un continente más joven, pero con cicatrices tan profundas como las de cualquier imperio antiguo. Nos transportamos a los Estados Unidos del siglo XIX, un país que se enorgullecía de ser la tierra de la libertad, pero que guardaba un secreto oscuro y brutal: la esclavitud. Es difícil para nosotros hoy en día, con nuestras libertades y derechos, imaginar una época en la que la piel de una persona podía definir su destino. Pero esa era la cruda realidad de la América de entonces. Si quieres entender la brutalidad de la esclavitud, no hay mejor lugar para empezar que en la literatura.
en las páginas desgarradoras de La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. Este libro, más que cualquier tratado político, dio vida a las historias de personas que eran tratadas como ganado, compradas, vendidas y obligadas a trabajar sin tregua en las plantaciones del sur. Los esclavos eran mercancías, no seres humanos, y su existencia se reducía a un ciclo interminable de labor y miseria. Este sistema no era solo una injusticia, era el motor económico y la base social de toda una región. En el sur de los Estados Unidos, las plantaciones de algodón y tabaco dependían por completo de la mano de obra esclava. Los dueños de esclavos ejercían un poder absoluto, una autoridad que iba más allá de lo económico, dictando la vida y la muerte de sus propiedades. Los castigos eran comunes y brutales, y las familias eran destrozadas sin piedad. Un niño nacido de una esclava era automáticamente propiedad del amo, destinado a seguir el mismo camino de sufrimiento. La vida de una persona negra en esa época, tal como se dice en la novela, no valía más que la de un animal de carga. Y en este paisaje de profunda división y amargura, emergió un hombre que se convertiría en el catalizador de un cambio que la nación nunca había imaginado. Abraham Lincoln. Nacido en 1809 en una cabaña de troncos en Kentucky, Lincoln no era un aristócrata de la élite, ni provenía de una familia con un nombre poderoso. Sus padres eran granjeros pobres y analfabetos. Su infancia fue una lucha constante contra la pobreza y la falta de oportunidades. Lo que tenía, sin embargo, era una sed insaciable de conocimiento. A pesar de haber asistido a la escuela por menos de un año en total, Lincoln devoraba cada libro que podía conseguir. Caminaba kilómetros para pedir prestado un ejemplar de los vecinos, absorbiendo todo lo que leía, desde la Biblia hasta las obras de Shakespeare. Un hombre alto, con una figura desgarbada y un talento innato para contar historias y conectar con la gente, su carisma no se basaba en la riqueza, sino en su ingenio y su humanidad. Lincoln no se conformó con una vida de trabajo manual. Dejó su hogar a los 21 años, decidido a forjarse un futuro diferente. A través de una disciplina férrea y un trabajo incansable, se educó a sí mismo y, contra todo pronóstico, se convirtió en abogado. Su reputación se construyó sobre la honestidad y la integridad. En un mundo donde la ley a menudo favorecía a los ricos, Lincoln se ganó el apodo de Honest Abe, defendiendo la justicia para todos, sin importar su estatus. Pero la justicia en un tribunal no era suficiente para él. Anhelaba un cambio más grande, un cambio que solo podía lograrse desde el corazón del poder. Decidido a llevar su lucha por la justicia a un nivel superior, Lincoln se postuló para el Congreso de Illinois. Aunque al principio fracasó, su persistencia dio sus frutos. Fue elegido para 4 mandatos consecutivos, de 1834 a 1840, y durante su tiempo en la política, una idea lo obsesionaba: la abolición de la esclavitud. Para Lincoln, no era solo una cuestión política, sino un imperativo moral. Creía que la nación no podía sobrevivir mitad esclava y mitad libre, que esta división la desgarraría desde adentro. Comprendió que para lograr un cambio significativo, necesitaba un poder aún mayor. El siguiente paso en su camino inevitable fue la presidencia de los Estados Unidos. En 1860, Abraham Lincoln fue nominado como el candidato presidencial del Partido Republicano. Su plataforma era clara: contener la expansión de la esclavitud. No prometía abolirla en los estados donde ya existía, pero se oponía firmemente a que se extendiera a los nuevos territorios. Esta postura
aunque moderada para algunos, fue vista como una amenaza existencial por los estados del sur, quienes dependían de la esclavitud para su subsistencia económica. Cuando Lincoln ganó las elecciones, muchos estados del sur vieron su victoria como una declaración de guerra. Uno tras otro, se separaron de la Unión, formando los Estados Confederados de América. La nación estaba dividida, el conflicto era inminente, y el joven líder de la cabaña de troncos se encontró al frente de la crisis más grave en la historia de Estados Unidos. La elección de Abraham Lincoln en 1860 no fue una celebración, sino un presagio. Apenas unas semanas después de su victoria, la Unión, la gran nación que tanto amaba, comenzó a desintegrarse. La secesión de los estados del sur no era solo un acto de protesta, era un rechazo total a la autoridad federal y al principio de que la esclavitud no podía expandirse. Lincoln, el gran defensor de la justicia, se encontró en una encrucijada imposible. Había heredado una nación fracturada, con el norte y el sur mirándose con desconfianza y hostilidad. Con su característica calma y su voluntad de hierro, se dedicó a la tarea de mantener la Unión unida, mientras al mismo tiempo navegaba por las complejidades de una guerra civil. La guerra no fue una sorpresa, pero su brutalidad superó las expectativas de todos. El conflicto que siguió, conocido como la Guerra Civil Americana, fue la más sangrienta en la historia de Estados Unidos. Lincoln tuvo que ser a la vez un estratega militar, un político astuto y el líder moral de una nación en crisis. Su presidencia fue una prueba de fuego, marcada por una serie de derrotas militares y una incesante presión política. En los primeros años de la guerra, el norte sufrió una humillación tras otra en el campo de batalla, y la opinión pública se volvió en su contra. Había quienes lo llamaban el gran emancipador, pero muchos lo veían como un fracaso. Hubo rumores de que podría ser reemplazado, e incluso sus propios generales a menudo desafiaban su autoridad. ¿Cómo resistió un hombre tan presionado? Su fortaleza no provenía de la arrogancia, sino de una profunda convicción. Creía que la Unión, el experimento democrático estadounidense, era la última y mejor esperanza de la Tierra, y que debía ser preservada a toda costa. Pero la guerra no fue solo un conflicto político y militar. Fue una batalla por el alma de la nación, una lucha por el significado de la libertad. En 1863, Lincoln dio un paso audaz que redefinió el propósito de la guerra. Emitió la Proclamación de Emancipación, un decreto que declaraba que todos los esclavos en los estados rebeldes eran y serían libres para siempre. Este no fue un acto de caridad, sino un movimiento estratégico que transformó la guerra de una simple lucha por la unión en una cruzada moral contra la esclavitud. Al hacerlo, no solo privó a la Confederación de su principal fuerza laboral, sino que también abrió el camino para el alistamiento de soldados negros en el ejército de la Unión, cambiando el curso de la historia. El camino de Lincoln no estuvo exento de tragedias personales. Llevaba el peso de la guerra no solo en sus hombros, sino también en su corazón. Su hijo de 11 años, Willie, murió de fiebre tifoidea en 1862, y su esposa, Mary Todd Lincoln, luchó con el duelo y la inestabilidad emocional. La imagen de Lincoln
Con su rostro surcado por las preocupaciones y su mirada melancólica, se convirtió en un símbolo del sufrimiento de una nación. Pero su determinación nunca flaqueó. En 1864, con la victoria militar del norte finalmente a la vista, Lincoln se presentó a la reelección. A pesar de la desilusión de muchos, el pueblo estadounidense, al ver el final de la guerra y el éxito de sus políticas, le dio la victoria en una aplastante reelección. Unos meses después, el Congreso Federal aprobó la 13ª enmienda, que abolió permanentemente la esclavitud en todo el país. El fin de la guerra llegó en la primavera de 1865. El general Robert E. Lee, comandante de las fuerzas confederadas, se rindió al general Ulysses S. Grant. La Unión se había salvado, la esclavitud se había abolido, y Lincoln, el hombre que había soñado con un país unificado, había logrado su objetivo. Pero las cicatrices de la guerra eran profundas, y la reconciliación era un desafío tan grande como la guerra misma. Lincoln, en su segundo discurso inaugural, mostró su característica magnanimidad, pidiendo a la nación que actuara sin malicia hacia nadie, con caridad para todos. Quería curar a la nación, no castigarla. Su visión era la de un país donde el norte y el sur pudieran reconstruir juntos. Pero este sueño de unificación y paz se truncaría de la manera más cruel y dramática. Mientras la nación comenzaba a sanar, el odio y el resentimiento seguían anidando en el corazón de aquellos que habían perdido su forma de vida y sus privilegios. La mente de un hombre en particular, un hombre que se consideraba a sí mismo un héroe del sur, estaba envenenada por este odio. Un odio que lo llevaría a cometer el acto más infame de la historia de Estados Unidos. Mientras la nación se preparaba para celebrar el fin de la guerra, una sombra se cernía sobre el futuro, una sombra alimentada por un odio que se negaba a morir. Esa sombra tenía un nombre, y ese nombre era John Wilkes Booth. A diferencia de Lincoln, Booth no era un hombre humilde. Nacido en una famosa familia de actores, tenía una presencia escénica y un talento dramático que rivalizaba con los mejores de su tiempo. Su padre, Junius Brutus Booth, fue una leyenda del teatro, y su hermano, Edwin Booth, era considerado por muchos como el mejor actor de Estados Unidos. La vida de John Wilkes Booth estaba inmersa en la teatralidad, y él, con su belleza y carisma natural, era el príncipe del escenario. Se le llegó a considerar el mejor Hamlet de su generación. La noche del 14 de abril de 1865 no era una noche cualquiera. Era Viernes Santo, y la nación entera exhalaba un suspiro de alivio. La guerra había terminado, y la esperanza de paz llenaba el aire. El presidente Lincoln, buscando un momento de esparcimiento, lejos de las presiones de la Casa Blanca, decidió asistir a una comedia en el Teatro Ford, con su esposa Mary Todd Lincoln, y dos invitados, el mayor Henry Rathbone y su prometida Clara Harris. El ambiente en el teatro era festivo y alegre, una celebración de un futuro más brillante. Nadie podía imaginar que, en los pasillos de ese mismo teatro, la historia estaba a punto de tomar un giro sangriento. A las 10:15 p.m., el escenario estaba lleno de risas, mientras la obra Our American Cousin, nuestro primo americano, llegaba a uno de sus momentos más graciosos. En ese preciso instante, mientras el oficial de seguridad del presidente se alejaba de la puerta del palco para tomar un café, el destino y la conspiración se alinearon. John Wilkes Booth, que conocía el teatro como la palma de su mano, se deslizó silenciosamente hacia el palco presidencial.
había hecho un pequeño agujero en la puerta del palco el día anterior. Un agujero que le permitía ver el interior y asegurarse de que el momento fuera perfecto. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, sacó su pistola de Ringer de un solo tiro y se acercó a Lincoln por detrás. En el clímax cómico de la obra, mientras la audiencia estallaba en carcajadas, Booth apretó el gatillo. El sonido del disparo se mezcló con las risas de la multitud y la gente en el teatro apenas se dio cuenta. La bala impactó a Lincoln en la parte posterior de la cabeza, detrás de la oreja izquierda. El presidente se desplomó en su silla, sin vida, mientras su esposa, Mary Todd Lincoln, gritaba de horror. El mayor Rathbone se lanzó sobre Booth, pero este, en un acto de desesperación, sacó un cuchillo y lo apuñaló brutalmente en el brazo. El escenario se había convertido en un caos de gritos y pánico, mientras la obra de teatro se detenía abruptamente. En un salto espectacular y digno de su pasado como actor, Booth saltó desde el balcón al escenario, gritando una frase que se ha vuelto infame: Sic semper tyrannis, así siempre a los tiranos, el lema del estado de Virginia. Mientras la audiencia, confundida, lo miraba, Booth cojeó a través del escenario, con una pierna rota debido a la caída, y logró escapar por la puerta trasera del teatro. Montó su caballo, que lo esperaba en la calle, y se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un rastro de caos y shock. La noticia del asesinato se extendió como un incendio forestal. La nación, que el día anterior celebraba la paz, se sumió en un duelo y una rabia incontrolables. Lincoln fue llevado a una casa al otro lado de la calle, donde los médicos intentaron desesperadamente salvarlo, pero las heridas eran fatales. El presidente Lincoln, el hombre que había salvado a la nación, murió a la mañana siguiente, el 15 de abril de 1865, rodeado de su gabinete y sus seres queridos. Las palabras de su secretario de guerra, Edwin Stanton, se han vuelto icónicas. Ahora le pertenece a la historia. La muerte del gran emancipador fue un golpe tan devastador que la nación entera se detuvo. La respuesta del gobierno fue inmediata. Se lanzó una de las cacerías humanas más grandes de la historia de Estados Unidos. La recompensa por la captura de Booth y sus cómplices era inmensa, y una red de soldados y detectives se extendió por todo el país. Los conspiradores fueron rápidamente capturados. La conspiración, que se extendía al vicepresidente y al secretario de Estado, había fracasado. El cómplice que debía matar al vicepresidente se había acobardado, y el que debía matar al secretario de Estado lo había atacado, pero lo había dejado gravemente herido, no muerto. La traición, sin embargo, los encontró a todos. Booth, con su pierna rota, huyó a Virginia. Estuvo escondido durante 12 días, recibiendo ayuda de simpatizantes de la Confederación. Pero la suerte se le acabó. El 26 de abril, fue rastreado hasta un granero en la granja de Richard Garrett. Un enfrentamiento se produjo y el granero fue incendiado. Booth, en un acto de desafío final, se negó a rendirse. Un sargento del ejército de la Unión, Boston Corbett, le disparó, hiriéndolo mortalmente. El gran actor, el hombre que había soñado con ser un héroe para el sur, murió en el porche del granero, con las palabras «inútil, inútil», susurrando en sus labios. El acto de un solo hombre había puesto de rodillas a una nación entera, y su final fue tan dramático y trágico como cualquier obra de teatro que él hubiera protagonizado. La historia del asesinato de Lincoln no terminó con la muerte de Booth. Las preguntas y las teorías de la conspiración persistirían, pero el impacto de su muerte fue innegable.
había salvado a la Unión, pero su asesinato había creado un mártir y un héroe que viviría para siempre en el corazón de la historia americana. La muerte de Lincoln fue más que un simple asesinato. Fue el final abrupto de un sueño de reconciliación, su visión de una nación curada, donde el norte y el sur pudieran sanar sus heridas sin venganza, murió con él en la pequeña casa frente al Teatro Ford. Su sucesor, el vicepresidente Andrew Johnson, un hombre del sur, carecía de la habilidad política y el pragmatismo de Lincoln. En lugar de seguir el camino de la clemencia, su presidencia se caracterizó por una dura confrontación con el Congreso republicano, que buscaba castigar al sur por la rebelión. La era de la reconstrucción que siguió fue un periodo tumultuoso y doloroso. La muerte de Lincoln no solo creó un mártir, sino que también alteró el curso de la historia, prolongando las heridas de la guerra civil durante décadas. Su asesinato, destinado a ser una victoria para los confederados, resultó ser una catástrofe para el sur, ya que eliminó a su principal defensor en Washington y allanó el camino para políticas más punitivas. El legado de Lincoln, sin embargo, se inmortalizó en el martirio. Se convirtió en un símbolo de la unidad y la libertad, un hombre que, con su vida, salvó a la nación. Pero la historia de su muerte no se detiene en las consecuencias políticas. Con el paso del tiempo, surgió una leyenda extraña y escalofriante, una maldición que se cierne sobre la presidencia de los Estados Unidos. Quizás es una coincidencia, una serie de eventos que la mente humana desesperada por encontrar un patrón en el caos ha unido. O tal vez, solo tal vez, es algo más siniestro. Esta leyenda se conoce como la maldición de Tecumseh, o la maldición de la década. Según la leyenda, que parece tan inverosímil como una historia de fantasmas, cada presidente de Estados Unidos, elegido en un año que termina en 0, ha muerto en el cargo. La maldición se remonta a un jefe nativo americano de la tribu Shawnee, llamado Tecumseh. A principios del siglo XIX, él y su hermano, Tenskwatawa, el profeta, lideraron una resistencia. Dejemos atrás la sombría historia de la maldición y la guerra civil, y adentrémonos en una era de brillantez y juventud. Los años 60 en Estados Unidos no fueron solo una década, fueron un punto de inflexión cultural. El rock and roll vibraba en las radios, la moda se volvía atrevida, y una nueva generación de estadounidenses soñaba con un futuro de posibilidades ilimitadas. Y en el centro de este huracán de cambio se encontraba una familia que parecía sacada de una película. Los Kennedy. Eran jóvenes, apuestos, ricos y sobre todo carismáticos. El patriarca Joseph P. Kennedy había soñado con una dinastía y su hijo, John F. Kennedy, estaba a punto de convertir ese sueño en realidad. JFK, el más joven en ser elegido presidente de los Estados Unidos, no era solo un político, era una estrella de rock. A los 43 años, su energía, su optimismo y su encanto cautivaron a la nación y al mundo. En su discurso inaugural, pronunció una de las frases más famosas de la historia: "No preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu país". Era un llamado a la acción, un himno para una generación que quería cambiar el mundo. JFK y su esposa, Jacqueline Kennedy, con su elegancia y gracia, se convirtieron en un ícono de esperanza y modernidad. Se les llamó la realeza estadounidense, y su presidencia, apodada la Nueva Frontera, prometía un futuro lleno de innovación y progreso. Pero debajo de la superficie de glamour y optimismo, el mundo estaba al borde del abismo. La década de 1960
fue el punto álgido de la Guerra Fría, una confrontación ideológica y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El miedo a una guerra nuclear se cernía sobre el planeta. Fue durante la presidencia de JFK que el mundo llegó a su punto más cercano al apocalipsis. En 1962, el descubrimiento de misiles nucleares soviéticos en Cuba desató la crisis de los misiles cubanos. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración. JFK, con su calma y su firmeza, logró negociar un final pacífico a la crisis, demostrando un liderazgo que lo elevó al estatus de héroe mundial. A nivel nacional, JFK se enfrentó a desafíos tan grandes como los de la Guerra Fría. El movimiento por los derechos civiles estaba en su apogeo, y los afroamericanos luchaban por la igualdad y la justicia. Aunque al principio se mostró cauteloso, JFK finalmente se convirtió en un defensor de los derechos civiles, proponiendo una legislación para poner fin a la discriminación. Su presidencia fue una montaña rusa de éxito y tragedia. Su hermano, Robert F. Kennedy, fue su confidente y su aliado más cercano, y juntos formaron un equipo que parecía invencible. En su breve tiempo en el cargo, JFK supervisó la creación de los cuerpos de paz, se comprometió a llevar a un hombre a la luna y, lo que es más importante, le dio a la nación un sentido de propósito renovado. Era el líder que la nación necesitaba y el símbolo de una generación que creía que todo era posible. El 21 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy y la primera dama Jacqueline Kennedy, junto con el vicepresidente Lyndon B. Johnson, se embarcaron en un viaje de recaudación de fondos de 2 días a 5 ciudades de Texas. La gira fue un éxito arrollador. En cada parada, las multitudes se agolpaban en las calles, gritando y vitoreando al joven presidente. El optimismo y la alegría eran palpables. La gente lo amaba, y él, a su vez, parecía disfrutar de la conexión con su pueblo. Su destino final era Dallas, una ciudad con una reputación conservadora, y para algunos, hostil. Aunque hubo algunas advertencias de protestas, Kennedy, siempre confiado en su conexión con la gente, insistió en viajar en un coche descapotable, una decisión que, en retrospectiva, parece trágicamente imprudente. El 22 de noviembre de 1963, la caravana presidencial se movía lentamente por las calles de Dallas. Era un día soleado. La gente se alineaba en las aceras, deseando echar un vistazo a su presidente. La escena era la de un desfile de héroes, una celebración de la democracia. Los coches de la caravana giraron hacia la Plaza Dilley. A las 12:30 p.m., el aire se llenó de un sonido que nadie esperaba. Un sonido que marcaría para siempre el final de una era. De repente, las sonrisas y los vítores se detuvieron, y una nación entera se sumió en el silencio y la incredulidad. Un silencio que solo sería roto por el eco de la historia y el trauma colectivo que dejaría su huella por el resto del siglo. Era el mediodía del 22 de noviembre de 1963. El cielo de Dallas estaba despejado. Un sol brillante iluminaba las calles por las que la caravana presidencial avanzaba lentamente. Miles de personas se habían alineado en las aceras, con cámaras listas, rostros sonrientes y pancartas de bienvenida. El coche descapotable de la caravana, un Lincoln Continental, avanzaba por la calle Elm, dirigiéndose hacia la Plaza Dilley. El presidente John F. Kennedy, sentado en el asiento trasero junto a su esposa Jacqueline, saludaba a la multitud. En el asiento de enfrente estaban el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa, Nellie. La muerte del presidente Kennedy no fue solo un evento histórico, fue un terremoto que sacudió la conciencia de una nación. La tristeza era palpable, pero la confusión era igual de abrumadora.
El gobierno, bajo el liderazgo del nuevo presidente Lyndon B. Johnson, se apresuró a restaurar la estabilidad. En un avión de la Fuerza Aérea 1, el mismo avión que transportaba el ataúd de Kennedy, Johnson prestó juramento como el 36º presidente. Jacqueline Kennedy, todavía con su traje rosado manchado de sangre, se paró estoicamente a su lado. La imagen de esa juramentación, llena de dolor y prisa, se convirtió en un símbolo de la urgencia y el caos que se apoderaron del país. Pero la prisa del gobierno para cerrar el capítulo solo avivó las llamas de la sospecha. ¿Cómo pudo un solo hombre, un exmarín solitario y con problemas, un don nadie llamado Lee Harvey Oswald, haber llevado a cabo un crimen tan monumental? 2 días después del asesinato, mientras Oswald era trasladado de la jefatura de la policía de Dallas a la cárcel del condado, un hombre llamado Jack Ruby, el dueño de un club nocturno, se abrió paso entre la multitud y le disparó fatalmente a Oswald. El asesinato, capturado en vivo por la televisión nacional, solo añadió más misterio. Porque Ruby, un hombre con supuestas conexiones con el crimen organizado, querría silenciar a Oswald. Su muerte, en el momento en que se le iba a interrogar, garantizó que la verdad, o al menos la historia de Oswald, nunca se conocería por completo. La respuesta oficial del gobierno llegó 10 meses después, con la publicación del informe de la Comisión Warren. Después de una exhaustiva investigación, el informe concluyó que Lee Harvey Oswald había actuado solo. Según el informe, Oswald había disparado 3 balas desde el 6º piso del depósito de libros, una de las cuales había errado y las otras 2 habían impactado al presidente. Una de esas balas, conocida como la bala mágica, supuestamente había atravesado a Kennedy y al gobernador Connally, causando múltiples heridas. Para el gobierno, el caso estaba cerrado, pero para la gente, las preguntas apenas comenzaban. El informe tenía lagunas, contradicciones y detalles que simplemente no cuadraban. ¿Cómo pudo Oswald, un tirador mediocre, disparar 3 tiros en 6 segundos con una precisión mortal? ¿Por qué la bala de la bala mágica estaba casi intacta? Y, lo que es más perturbador, la evidencia de vídeo, como la del famoso vídeo de Zapruder, parecía contradecir la versión oficial. El vídeo filmado por un aficionado mostraba el impacto final de la bala en la cabeza de Kennedy. Y muchos creen que la cabeza del presidente se mueve hacia atrás y a la izquierda, lo que sugiere que el disparo vino del frente, no de la parte posterior del depósito de libros. La idea de un segundo tirador en el montículo de césped en la Plaza Dilley, una colina frente a la caravana, se convirtió en la piedra angular de casi todas las teorías de la conspiración. A lo largo de los años, las teorías de la conspiración han proliferado, cada una más elaborada que la anterior. Algunos creen que la mafia estaba detrás del asesinato, vengándose de la cruzada de Robert Kennedy contra el crimen organizado. Otros culpan a la CIA, alegando que el presidente quería poner fin a las operaciones encubiertas de la agencia en el extranjero. Y otros todavía señalan a Fidel Castro o incluso a los propios líderes de la Unión Soviética como los cerebros detrás del complot. La verdad es que nunca sabremos con certeza lo que pasó ese día. La información fue clasificada, los testigos murieron y la evidencia se ha deteriorado. Lo que queda es un rompecabezas incompleto, un misterio que ha fascinado y frustrado a generaciones de estadounidenses. La muerte de Kennedy fue un punto de inflexión, el fin de una era de inocencia y optimismo. Con su muerte, la fe de la gente en el gobierno se resquebrajó
Las teorías de la conspiración se convirtieron en un lenguaje de desconfianza, una forma de expresar el miedo de que fuerzas más grandes y siniestras estaban manipulando los hilos del poder. La historia de Kennedy nos enseña que a veces los eventos más impactantes no son los más claros. A veces los misterios persisten y la verdad se esconde en las sombras, dejando a la humanidad con más preguntas que respuestas. La pregunta sigue siendo: ¿fue Oswald un asesino solitario o fue el chivo expiatorio de una conspiración mucho más grande? Y en la ausencia de una respuesta definitiva, la leyenda de JFK solo se ha vuelto más poderosa, un eco de una época en que la esperanza fue brutalmente asesinada a la luz del día, dejando un vacío que el tiempo nunca podría llenar. Dejemos atrás las teorías de la conspiración y los misterios de un asesinato que aún persigue a una nación, y viajemos aún más atrás en el tiempo, a una época anterior a las guerras mundiales, a un mundo que, en su ingenuidad, creía que la paz era inmutable. Es el amanecer del siglo XX, una era de progreso tecnológico y cambios sociales, pero también un tiempo de profunda agitación política. El mapa de Europa era un mosaico de imperios y naciones-estado, y bajo la superficie, una red de alianzas y resentimientos amenazaba con estallar. Los historiadores lo llaman el polvorín de Europa, y por una buena razón. Era un lugar donde la tensión nacionalista, los conflictos territoriales y la rivalidad imperialista eran tan volátiles que una sola chispa podía encender una conflagración continental. Para comprender la magnitud de la tragedia que estaba a punto de ocurrir, primero debemos entender el contexto. El Imperio Austrohúngaro, una potencia multinacional que controlaba gran parte de Europa Central, estaba en un estado de decadencia. La monarquía gobernaba sobre una gran cantidad de grupos étnicos, incluidos eslavos, rumanos y serbios, muchos de los cuales aspiraban a la independencia. Al sur del imperio se encontraba el Reino de Serbia, una pequeña nación que había ganado su independencia del Imperio Otomano y que soñaba con la creación de una co-Gran Serbia, o más idealmente, una unión de todos los pueblos eslavos del sur en un solo país conocido como Yugoslavia. Serbia veía a los serbios que vivían bajo el dominio austrohúngaro como sus compatriotas oprimidos y apoyaba abiertamente a los grupos nacionalistas que luchaban por la independencia. El resentimiento serbio era particularmente agudo en Bosnia y Herzegovina, una provincia que el Imperio Austrohúngaro había anexado en 1908, a pesar de la fuerte oposición de Serbia y de la mayoría de la población serbia de la zona. Para los nacionalistas serbios, la anexión fue una humillación, un acto de agresión que les robó su tierra ancestral y a su gente. Esto creó un caldo de cultivo para los grupos terroristas y las sociedades secretas, que juraron venganza contra el imperio de los Habsburgo. Una de estas sociedades era la Mano Negra, una organización ultranacionalista serbia, con lazos con el ejército serbio, que tenía como objetivo la liberación de todos los serbios del dominio extranjero. La Mano Negra no era solo una sociedad secreta, era un organismo de espionaje. Era la mañana del 28 de junio de 1914. El sol brillaba en Sarajevo, la capital de Bosnia. El archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, la condesa Sofía, estaban de visita oficial. El aire era festivo, con banderas y multitudes alineadas en las calles para ver a la pareja real. Sin embargo, en medio de la multitud, un grupo de jóvenes nacionalistas serbios, con armas y bombas escondidas, esperaba el momento de actuar.
Su misión era simple: asesinar al archiduque y a su esposa. El plan había sido organizado por la Mano Negra, y los jóvenes, llenos de un fervor revolucionario, se sentían como héroes en la víspera de una gran batalla. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. La caravana real, compuesta por 6 coches, avanzaba lentamente por la calle principal. El primer intento de asesinato fue un fracaso absoluto. Un joven conspirador, Nedeljko Kabrinović, lanzó una bomba de mano hacia el coche del archiduque. La bomba rebotó en el capó del coche y aterrizó en el pavimento, explotando detrás de ellos. La explosión hirió a una docena de personas y a un oficial de la comitiva, pero dejó a la pareja real ilesa. En lugar de sumirse en el pánico, el archiduque Francisco Fernando, con una calma sorprendente, ordenó a su chofer que se detuviera para ver a los heridos. La pareja real, en un acto de valentía o de imprudencia, continuó con la gira. El resto de los conspiradores, pensando que el plan había fracasado, se dispersaron por la ciudad. El día, sin embargo, se volvió surrealista. El archiduque, furioso por el ataque, dio un discurso en el ayuntamiento, pero su rabia era palpable. Después, tomó una decisión fatídica. En lugar de continuar con el resto de la agenda, ordenó a la caravana que se dirigiera al hospital para visitar a los heridos del ataque. Su chofer, que no estaba familiarizado con las calles, cometió un error crucial. Tomó un giro equivocado en una calle. Para su mala suerte, en la misma esquina, otro de los conspiradores, un joven de 19 años llamado Gavrilo Princip, que pensaba que todo había terminado, estaba parado en un café. Acababa de comprar un sándwich. Sí, lo escuchaste bien, un sándwich. Estaba desilusionado por el fracaso de la misión y no sabía qué hacer a continuación. De repente, miró hacia la calle y vio el coche del archiduque. En un giro del destino tan extraño que parece imposible, el coche se detuvo justo frente a él, ya que el chofer se dio cuenta del error y se preparaba para dar marcha atrás. Fue una de esas coincidencias históricas que desafían la lógica. Gavrilo Princip no dudó. Dejó caer su sándwich, sacó su pistola y corrió hacia el coche. Apuntó y disparó 2 veces. La primera bala impactó a la condesa Sofía en el abdomen y la segunda impactó al archiduque Francisco Fernando en el cuello. El chofer de inmediato aceleró hacia el hospital, pero ya era demasiado tarde. La pareja real, gravemente herida, no sobrevivió el viaje. La condesa Sofía, la primera en ser herida, se desplomó en el regazo de su esposo, y él, herido de muerte, la miró y murmuró: «Sofía, Sofía, no te mueras, vive para nuestros hijos». Fueron sus últimas palabras, un momento de profunda tragedia personal que se desarrollaba en un escenario de profunda tragedia histórica. La muerte del archiduque y su esposa no fue solo un acto de terrorismo político, fue el detonante de una reacción en cadena que sumiría al mundo en el caos más absoluto. Gavrilo Princip intentó suicidarse en la escena, pero una multitud furiosa lo detuvo. Se tragó una píldora de cianuro que llevaba consigo, pero la píldora estaba caducada y solo le causó vómitos. Luego intentó dispararse, pero la pistola le fue arrebatada. Fue capturado y, debido a su corta edad, fue sentenciado a 20 años de prisión, no a la pena de muerte. Murió de tuberculosis en la cárcel 4 años después. El joven que había querido convertirse en un mártir por su causa, se convirtió en una nota a pie de página en la historia de una guerra que él, sin saberlo, había iniciado. El asesinato, en su naturaleza caótica y casi ridícula,
subraya una verdad más profunda sobre la historia. A menudo, los eventos más trascendentales son el resultado de la pura casualidad. Si el chofer no hubiera dado el giro equivocado, si Gavrilo Princip no hubiera estado en esa esquina, el mundo de hoy podría ser completamente diferente. El asesinato de Francisco Fernando fue la chispa que encendió el polvorín de Europa. Una chispa que la gente creyó que se extinguiría rápidamente. Pero se equivocaron. El fuego se extendió y la guerra que siguió fue tan brutal que redefiniría la historia de la humanidad para siempre. La muerte de un hombre, el resultado de una serie de errores, se convirtió en el catalizador de una guerra que costaría la vida de 20 millones de personas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando no fue un evento aislado. Fue una pequeña gota de agua que cayó en un vaso que ya estaba rebosante de tensión. Mientras Gavrilo Princip era arrastrado por la multitud, el mundo de la diplomacia se movía a una velocidad que hoy nos parece asombrosa. Los líderes de las grandes potencias, con sus egos inflados y sus ambiciones imperiales, no vieron el asesinato como una tragedia, sino como una oportunidad para demostrar su fuerza. Para ellos era un juego de ajedrez, y cada movimiento estaba calculado para ganar una ventaja. Pero se equivocaron. No era un juego de ajedrez, era el juego de la ruleta rusa. El primer movimiento vino del Imperio Austrohúngaro. Con el apoyo de su poderoso aliado, Alemania, decidieron que el asesinato era la excusa perfecta para aplastar a su enemigo, Serbia, de una vez por todas. El 23 de julio de 1914, un mes después del asesinato, Austria-Hungría envió un ultimátum a Serbia con una lista de demandas tan draconianas que sabían que Serbia no podría cumplirlas. Exigieron el fin de toda propaganda anti-austrohúngara, la investigación del asesinato por funcionarios austríacos y el castigo de todos los implicados. Era una declaración de guerra encubierta, un desafío directo a la soberanía de Serbia. Serbia, a pesar de sus sueños nacionalistas, era una nación pequeña y débil. Sabían que una guerra con Austria-Hungría sería su fin. Desesperados, intentaron negociar. Aceptaron casi todas las demandas, pero rechazaron la que permitía a los funcionarios austríacos investigar en suelo serbio, ya que eso sería una violación de su soberanía. Fue un rechazo diplomático, no militar, pero eso era todo lo que Austria-Hungría necesitaba. El 28 de julio de 1914, un mes exacto después del asesinato de Sarajevo, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. La primera ficha del dominó había caído, y el resto, como una tormenta de arena, seguiría inexorablemente. El siguiente en la fila fue Rusia. Como líder de los pueblos eslavos, Rusia se veía a sí misma como la protectora de Serbia. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra, Rusia se movilizó, lista para ir a la guerra para defender a su pequeño aliado. Pero la movilización de Rusia fue vista por Alemania como un acto de agresión. En el sistema de alianzas, la movilización de una nación significaba que la guerra era inminente. Alemania, atada por la Triple Alianza, exigió a Rusia que detuviera la movilización. Rusia se negó. Como resultado, el 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia. Y así, la guerra se había extendido. Pero no terminó ahí. Francia tenía una alianza con Rusia, un pacto militar que los obligaba a defenderse mutuamente. Cuando Alemania declaró la guerra a Rusia, Francia se movilizó. Alemania, hemos viajado a través del tiempo y del espacio, desde la antigua Roma hasta la Europa del siglo XX, presenciando actos de violencia que no solo acabaron con vidas, sino que también reescribieron el guión de la historia.
Hemos visto a un dictador apuñalado por sus amigos en nombre de la libertad, a un presidente de una cabaña de troncos asesinado por su sueño de igualdad, a un joven y carismático líder derribado en un misterio que aún nos persigue, y a un archiduque cuya muerte accidental desató una guerra global. Al final de este viaje, queda claro que estos no son solo eventos históricos separados, son hilos de un mismo tapiz. Historias que nos enseñan una lección crucial sobre el poder, el destino y la fragilidad del liderazgo. Hay un hilo común que une a todos estos actos de violencia. En cada caso, el asesinato no fue un acto de un loco solitario. Fue un síntoma de un problema más profundo. Julio César fue víctima de la envidia y el miedo de una élite que temía perder su poder. Abraham Lincoln fue asesinado por el odio que una sociedad dividida sentía hacia su visión de un país unido. John F. Kennedy, si aceptamos las teorías de la conspiración, podría haber sido víctima de las fuerzas oscuras de la Guerra Fría. Y Francisco Fernando, un hombre sin un apoyo popular, se convirtió en el chivo expiatorio de un nacionalismo en ebullición que se había fermentado durante décadas. En cada historia, el asesinato es el resultado de un fracaso colectivo para resolver los conflictos de manera pacífica. El asesinato de un líder es la última señal de que la sociedad ha perdido la capacidad de dialogar, de llegar a un acuerdo, y ha recurrido a la violencia para imponer su voluntad. ¿Qué podemos aprender de estas historias para nuestra propia era? Aunque la mayoría de nosotros no somos líderes mundiales, todos vivimos en un mundo donde el resentimiento y el odio pueden envenenar las mentes de las personas. Entonces, ¿cómo podemos protegernos del ciclo de la violencia y la traición? Aquí hay una lista de principios para reflexionar. Un recordatorio de que las lecciones de la historia a menudo se aplican a nuestra vida diaria. 1. Cultiva la empatía. El odio de Booth hacia Lincoln, el resentimiento de Bruto hacia César y el fanatismo de Princip hacia Francisco Fernando, todos se originaron en la incapacidad de ver al otro como un ser humano. Intenta entender el punto de vista del otro, incluso si no estás de acuerdo. 2. Aborda el conflicto, no lo evites. Los líderes de la Europa del siglo XX permitieron que las tensiones se cocinaran a fuego lento durante años. Dejaron que los rencores nacionalistas se volvieran más grandes. Cuando surjan conflictos, en la familia, en la comunidad o en el trabajo, abórdalos de manera frontal y abierta, en lugar de permitir que se enconen. 3. La comunicación es tu mayor arma. Marco Antonio usó la oratoria para convertir a los asesinos de César en villanos y a César en un mártir. La comunicación puede usarse para la paz o para la guerra. Úsala para construir puentes, no para derribarlos. 4. Desconfía de la certeza absoluta. Los asesinos creían que estaban actuando con la verdad absoluta. Creían que estaban en lo correcto, pero la historia nos muestra que sus verdades estaban basadas en una visión de túnel. Mantén una mente abierta y cuestiona tus propias creencias, porque la verdad a menudo no es tan simple como parece. 5. Reconoce la fragilidad del poder. La vida de un líder puede ser cortada en un instante, pero su legado puede vivir para siempre. Los líderes no son invulnerables. El poder es un privilegio, no un derecho, y la lealtad y la confianza son los bienes más valiosos. Al final, la historia de los asesinatos políticos nos muestra que, si bien una persona puede morir, una idea puede vivir para siempre. La idea de la República Romana murió con César,
Pero la idea del imperio nació de sus cenizas. La idea de un país sin esclavos vivió a través del martirio de Lincoln. La idea de la libertad en el mundo libre de Kennedy fue inmortalizada por el shock de su muerte. Y la idea de la autodeterminación nacional de Principe se convirtió en la fuerza que desencadenó la guerra más grande que el mundo había visto. El asesinato, en su naturaleza brutal y final, a menudo no termina una historia, la comienza. Y al mirar hacia el futuro, debemos recordar que la historia no está escrita en piedra. Está escrita en las acciones de los hombres y mujeres que eligen el camino de la paz o el camino de la violencia. La pregunta es, ¿qué camino elegiremos nosotros?